la fecha nos convoca en este primer panel una problemática que es bastante acuciante, no solo por la selectividad del sistema penal, de la cual todos más o menos estamos al tanto, sino justamente cómo se trabajan o cómo se estudian los delitos vinculados al crimen organizado. Teníamos estupefacientes, es decir, narcotráfico, corrupción y las dificultades de la instrucción penal en relación a esos delitos. Contamos por ahora con la presencia del doctor Ple y el doctor Casanelo. El doctor Castex se encuentra demorado. Los tres doctores, por la polisemia del lenguaje, 2 son abogados y el tercero, que no se encuentra, es médico. El doctor Castex Ple es fiscal ante la Cámara de Casación Penal. Va a hablar sobre el delito de lavado y la investigación. Eso es un delito netamente, es un delito complejo que está muy vinculado a la criminalidad económica. ¿Cómo se junta con narcotráfico? Justamente porque el producido del narcotráfico es el lavado de activos. Y el doctor Casanelo, juez del Juzgado Criminal Federal de Instrucción número 7, va a hablar sobre el plenario, sobre el fallo Arriola. En particular, el fallo de Arriola trata sobre el consumo. Esto muestra una paradoja que tiene el sistema penal y la selectividad de la cual hablábamos en un primer momento, donde tenemos todavía resabios de un sistema de administración de justicia, un servicio de administración de justicia que procesalmente es más propenso a reprimir el delito infraganti de sectores más vulnerables de la población, y nos encontramos con bastantes dificultades cuando tenemos que analizar criminalidad propiamente económica o de crimen organizado por la estructuración de la investigación en el proceso penal. Muy bien, dejo la palabra a los disertantes. Estamos un poquito apremiados con el tiempo, por lo que vamos a pasar la palabra al doctor Casanelo. Bueno, hola a todos, muchas gracias al gremio por la convocatoria, a los organizadores. Bueno, además es muy emocionante para mí hacerlo en el marco de esta conmemoración relativa a Julio, una persona muy querida por todos, que era un ejemplo de seriedad en su trabajo, de honestidad y de convicción. Bueno, cuando a mí el gremio me convoca y me dice: Sebastián, nos interesaría que hables sobre tenencia para consumo, fallo Arriola, dije, caramba, ¿qué puedo decir novedoso en relación a este tema? Es un tema sobre el cual se ha escrito muchísimo, sobre el cual se ha debatido muchísimo, no a partir de Arriola, sino desde mucho antes. Y el fallo Arriola, que era un fallo muy esperado en tanto pronunciamiento de corte, también generó un montón de discusión, de debate, de escritos, ríos de tinta. Así que, ¿qué nuevo puedo venir a decirles yo a ustedes? Para no aburrirlos demasiado, voy a intentar poner de sobresalto algunos elementos que yo considero interesantes respecto del fallo en sí y de las consecuencias del fallo. Yo le veo al fallo Arriola una característica sumamente interesante, novedosa, que de algún modo además muestra un cuño en la Corte, en la integración de la Corte actual. Es un fallo de textura abierta, o sea, como producto discursivo
Es un fallo de textura abierta. Esto lo que implica es que deja de ser una mera orden. Una sentencia es como una ley para las partes, ¿no? Decimos. Ahora, una sentencia es un acto de autoridad que puede agotarse en tanto acto de autoridad o puede ser más que un mero acto de autoridad. Yo creo que la elección de los jueces en Arriola fue ser más que un acto de autoridad. Y esto se demuestra a partir de esta textura abierta. Una textura abierta implica, en los términos de la misma Corte, en el fallo, hablar de forma democrática, utilizar un lenguaje democrático. Ellos mismos en un párrafo dicen, para formularlo en un lenguaje democrático, y sintetizan en forma llana una idea. La idea era que esto no implica la despenalización de las drogas. Dice, esto no es liberar las drogas. Y están interesados en que este mensaje llegue de modo llano, comprensible a la sociedad. Del mismo modo, el resto de los enunciados del fallo, de los considerandos, también tienen esta textura abierta. La textura abierta, al ser democrática, lo que busca es formular argumentos que puedan ser discutidos, crítica y por ende control. Lo que yo veo también en esta elección es que esa crítica, de algún modo, implica fomentar la discusión pública, las políticas y la formulación de políticas públicas. Porque los jueces han visto que el asunto no se reduce al análisis dogmático de un artículo en la ley de drogas, sino que compromete una situación cultural, social, lo que decía Ale, o sea, todo un sistema de selección respecto de algunas personas que son vulnerables. Es un problema que involucra a toda la sociedad, no solo al derecho penal, y menos a una cuestión exclusivamente dogmática del derecho penal. Por eso es que creo yo que los jueces optaron por esta textura abierta. Eso es muy bueno, eso es fantástico. Fantástico y es novedoso, porque uno no suele ver fallos que inviten a esta discusión de modo tan notorio. Por lo general, el fallo es una decisión, un acto de autoridad que resuelve un conflicto. El fallo Arriola es mucho más que la resolución de un conflicto ceñido a las partes de ese proceso penal. Es mucho más. Pero paralelamente, creo que esta textura abierta tiene un costo. El costo es que Arriola interpreta la ley, pero deja muchas incógnitas abiertas en el sentido de cuál es la verdadera interpretación de la ley. Porque, o cómo interpretar su interpretación de la ley. Perdonen el juego de palabras, pero lo que quiero ejemplificar es que Arriola, al tener textura abierta y estar potenciada esa textura a partir de distintos votos que algunas veces nos conducen a soluciones diversas, dejan abierto el campo de tal manera que, generan en alguna medida quizás algún tipo de inseguridad jurídica. Los jueces, yo creo que esto lo tuvieron en cuenta, y es más, creo que su intención fue, de algún modo, desarrollar la discusión y trasladarla, en todo caso, a un ámbito de mayor debate, como puede ser el ámbito del Congreso, donde se deben discutir las políticas públicas vinculadas a la salud, vinculadas a estos aspectos transversales de la sociedad. ¿Por qué digo de esta posible inseguridad a la hora de ver cómo interpretamos a Arriola?
porque día a día uno ve que en la jurisprudencia de los tribunales quizás hay un voto que dice, bueno, se confirma sentencias de instancias inferiores, ¿no? Se confirma en tanto respeta los presupuestos marcados en Arriola, según voto tal. Y de seguido vemos, se revoca por enfrentarse a los presupuestos de Arriola según voto tal. Entonces, el problema para los operadores judiciales es, bueno, ¿qué voto entonces seguimos? ¿No? Puntualmente esto se da en relación a qué debemos tutelar constitucionalmente. Creo yo que hay una discusión en relación a si Arriola se está amparando en las acciones privadas de los hombres, del artículo 19 de la Constitución, o si se está amparando en la intimidad. La intimidad nosotros la vamos a encontrar en el artículo 18, sobre todo en el domicilio es inviolable, en la cuarta enmienda norteamericana. O sea, el pueblo tiene derecho a estar seguro en sus casas. Eso es la intimidad. El ámbito de intimidad es un ámbito más estrecho que el que atañe a las acciones privadas de los hombres del artículo 19 de la Constitución. Y esto no está del todo claro en Arriola. Parece estar incluso más claro en Basterrica. Y Arriola, si bien dice, esto es rescatar la postura basterrica, en algún punto deja alguna duda acerca de si es Basterrica o si es un poquito más pequeño. O sea, si en lugar de declarar inconstitucional la tenencia de drogas, tanto sea en el domicilio, en la calle o en la plaza, lo es solo en el domicilio. Esto sería ampararse en la intimidad. Mi opinión es que lo que uno tutela en estos casos es la autonomía y las acciones privadas, es el artículo 19 de la Constitución, ¿no? Diseñar el propio plan de vida. Esta es mi opinión. Pero con esto no alcanza, porque se ha suscitado una discusión en torno a si esto es así, y a partir del artículo 19, de allí nosotros los penalistas derivamos el principio de lesividad. ¿Qué debemos entender por lesividad? Arriola es claro en el sentido de poner en cuestión los delitos de peligro abstracto. Ahí está desarrollando la lesividad. El derecho penal ingresa cuando hay un daño. Puede ir un poquito más atrás cuando hay un peligro, pero ojo que ese peligro debe ser concreto. Si se trata de un peligro abstracto, esto dudosamente sea constitucional, o al menos se enfrenta con bastantes obstáculos constitucionales. Está bien, pero sin embargo, uno está acostumbrado a leer interpretaciones de Arriola que a la hora, porque esto es casuístico, a la hora de penalizar la tenencia para consumo, puedan decir, bueno, esta tenencia se penaliza porque hubo trascendencia a terceros. Entonces, ahí vienen de vuelta las preguntas. ¿Qué significa la trascendencia a terceros? ¿Trascendencia a terceros implica daño a terceros? ¿Trascendencia a terceros implica peligro concreto hacia terceros? ¿Qué es trascendencia a terceros? Que a una persona la vean fumando un porro, ¿eso es trascendencia a terceros? ¿Eso es daño a terceros? ¿Eso es peligro concreto en relación a terceros? Esto no está claro. En realidad, yo les doy mi postura. Yo creo que trascendencia a terceros no es equivalente a peligro concreto. No es equivalente a daño, ni es equivalente a peligro concreto. Porque si fuese equivalente a peligro concreto,
Bueno, exclusivamente la tenencia para consumo debiera darse en ámbitos cerrados. Entonces, estamos corriéndolos del artículo 19, las acciones privadas de los hombres, y estamos optando por proteger el domicilio, por proteger la intimidad. Pero a mí me parece que ese artículo 19 va mucho más allá del mero proteger la intimidad. Como decía Sampaio, para el gremio un constitucionalista querido, para mí también, este artículo 19 reflejaba la filosofía liberal de la Constitución. Pero liberal en el... no seamos polémicos, en el buen sentido, sin ser polémico. Liberal en el sentido de la autonomía del individuo, en evitar invasiones del Estado que no estén justificadas, por ejemplo, en que esa conducta genere un daño hacia otros. Esto lo decía Sampaio, y yo creo que ahí veía la clave, porque ese artículo 19 es el artículo que tiñe toda esta Constitución de su marco de protección, le da color a toda la Constitución. Y es más, creo que se ha visto potenciado en grado sumo con la última reforma y la incorporación de los pactos internacionales de derechos humanos, que lo que vienen es a construir un campo de autonomía individual mucho mayor, un campo de protección frente a los abusos del poder público, frente al ingreso del poder público. Esto está, entonces el 19 creo que está potenciado. Si el 19 está potenciado a partir de los pactos de derechos humanos, ¿cuánto más entonces este 19, considero yo, pasa a ser un paraguas de estas acciones privadas dentro de las cuales, entiendo, se encuentra la tenencia de drogas para consumo? Y de algún modo, antes de algún modo, esto ha llevado a otra respuesta, porque hay tribunales que han dicho esto, han dicho la trascendencia no alcanza, se requiere algo más, pero entonces se les ha contestado en alguna ocasión, sí, pero mire, la trascendencia es importante para el legislador, no quiso que trasciendan estos hechos, o sea, consideró que era dañina esta trascendencia, porque de hecho hay otra figura que es el uso con ostentación y trascendencia. Entonces dijeron, bueno, por ejemplo, supuestos de una persona fumando en la calle o fumando estupefacientes en la calle o en la plaza. Dijeron, bueno, esto es consumo con ostentación. Esto no puede estar amparado por el artículo 19. Superamos esa discusión del 14 segunda y nos vamos al, creo que es el artículo 12. Pero la Corte le ha contestado de manera indirecta, a través de una competencia, Herrera, y le ha dicho, no, mire, esto de la ostentación, en un caso, además de una persona que estaba fumando en la plaza, junto creo a su mujer y su hijo, le ha dicho, eso no es consumo con ostentación. Para ostentar tiene que haber un dolo de ostentación. Entonces, eso no es ostentación. Si no es ostentación, ¿qué es? Es mera trascendencia. Y si es mera trascendencia, entonces ¿hay peligro concreto o no? ¿Qué hacemos? ¿Es inconstitucional o no? En ese caso, la aplicación del 14 segunda nos vuelve a dejar con ciertas dudas. Si me preguntan a mí, me parece que me cuesta encontrar un caso de tenencia para consumo donde uno pueda acreditar el daño o el peligro concreto. Y además, ese daño o peligro concreto debe ser acreditado. No es que uno lo puede formular, nada más. Uno no podría decir, bueno, porque estaba en la calle. Uno tiene que acreditar ese daño o peligro concreto. Es una carga del Estado acreditar ese daño o peligro concreto. Miren, de pensarlo muchas veces digo, bueno, tal vez el caso de un piloto un piloto de avión al que se le encuentra droga y ahí hay una tenencia para consumo en una persona que tal vez en un caso así,
pero yo creo que son muy complicados los casos para encontrar alguna vía de escaparle a la inconstitucionalidad de la tenencia de drogas para consumo. O sea, encontrar los casos de daño o peligro concreto asociado a la tenencia para consumo, a la tenencia de drogas para consumo. En este sentido, entonces, esto es la conclusión a la que yo llego, pero es la conclusión a la que llego como uno de los tantísimos operadores judiciales. Encuentro necesario aclarar esto, o sea, encuentro necesario insistir en esta invitación de la Corte a que el tema de algún modo sea solucionado por vía legal. Porque a la ley se le sumó la opacidad de un fallo que es muy bueno en tanto discurso democrático y en tanto una vía a plantear la inconstitucionalidad de la norma, pero que ha dejado de algún modo las puertas abiertas para interpretaciones que hasta aún hoy podrían ampararse en la doctrina Colavini. Ustedes conocen la doctrina Colavini. La doctrina Colavini es doctrina de un fallo, un momento de dictadura, un fallo muy, muy duro, que reprime la tenencia para consumo en términos durísimos. Yo creo que hoy hasta puede colarse ese tipo de doctrina, si es que no llega, en definitiva, una ley que aclare esta situación. Y este costo, yo digo, bueno, por un lado tiene una cosa muy buena, que es ese incitar a la discusión democrática que funciona en el Congreso, a la discusión transversal sobre este asunto que es tan importante para todos, pero también tiene el costo creo que este costo es mayor en relación a también lo que ya le decía, a la selectividad, a profundizar la selectividad del sistema. Pero la selectividad, no solo la nuestra, porque en el Poder Judicial también hay selectividad, eso lo sabemos bien, sino la selectividad de las fuerzas de seguridad, las fuerzas de prevención. Todos los casos que llegan a los juzgados, a los tribunales, pasan por el tamiz de la fuerza de prevención. Entonces, en definitiva, es el policía provincial, la policía federal, la prefectura, la gendarmería, la policía aeronáutica, todas las fuerzas de prevención, las que en definitiva están seleccionando y haciendo ellos su interpretación del artículo. Y de Arriola, que nosotros no sabemos bien cómo interpretarlo del todo por esta textura abierta. Entonces, esto hoy creo que ha profundizado muchísimo esa selección, que es una selección que no podemos controlar. O sea, nosotros nos llega lo que la policía escogió. Ahí sí podemos controlar una parte, pero hay un sinnúmero de cosas que no podemos controlar, porque las fuerzas de seguridad son las encargadas de la vigilancia. Entonces lo que hace esto es reforzar un estado de vigilancia. Esto es lo que es una situación que considero también que hay que remediar. O sea, considero que por eso rápidamente, ojalá, enhorabuena, a partir de Arriola, antes también había, pero Arriola generó varios proyectos de modificación de la ley. Pero ojalá digo, esto no se agote, que en definitiva sea tratado el tema y exista una ley clara. Estamos en un sistema democrático de dominación legal, donde todos tenemos que ajustarnos a la ley, que haya una ley clara que nos dé seguridad jurídica en torno a qué hacer en este tipo de casos y que sea una ley respetuosa del artículo 19 de la Constitución. Antes de terminar, también ustedes saben el problema, además de focalizar los recursos y nuestros esfuerzos en la persecución de este tipo de casos y esta selectividad, es que aun cuando pueden dar una nutrida una nutrida estadística en las comisarías, lo que hacen es sacarle recursos a la persecución de el verdadero narcotraficante, ¿no? De lo que es el crimen organizado, de las bandas.
Todos nosotros nos manejamos con recursos escasos. Un juzgado tiene recursos escasísimos para los asuntos que tiene que tratar, escasísimos. Las comisarías también tienen recursos sumamente escasos para los temas que tienen que tratar. Si la operatividad de las comisarías se da en función de la estadística y de seleccionar este tipo de casos, obviamente eso implica un retraimiento de los esfuerzos para la persecución del crimen organizado, del narcotráfico, del lavado. Bueno, y aquí es donde le voy a ceder la palabra al colega y especialista en lavado, porque en definitiva darle una solución a estos casos respetuosa del artículo 19 al mismo tiempo tiene que implicar eficacia en la persecución de los crímenes que son verdaderamente dañinos para la sociedad. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación al gremio. También mis respetos a la memoria de Julio. Aunque hace muchísimos años ya que estaba comentando Alejandra, yo como empleado fui delegado de la Unión en la época de Mingo Alvaro, así que aquellos que son viejos integrantes de la Unión se deben acordar de aquellos tiempos. Y me parece fundamental o interesante que el gremio plantee este tipo de encuentros, porque cuando nosotros hablamos de los operadores del sistema penal no es solamente que estamos hablando de jueces y secretarios y fiscales de cualquier instancia o fuero, sino que en realidad estamos hablando de todos los operadores del sistema penal. Generalmente los abogados cuando van a una mesa de entradas no preguntan quiero hablar con el juez por la causa Pérez, pregunta quién lleva la causa Pérez. Entonces esto implica que hay operadores que efectivamente participan activamente junto con los magistrados o los funcionarios en lo que significa la selectividad o no selectividad, la participación o no, o la profundización o no en determinado tipo de investigaciones. Y cuando Julio Primato me invitó a estas jornadas, también me preguntó o me pidió si podía adecuar alguna charla sobre lavado que no tenga que ver esencialmente con esto de la ley de lavado fue la 25246, lo introdujo como bien jurídico tutelado a la Administración de Justicia, luego se modificó, vino el Código Penal. Toda la dogmática penal uno la puede encontrar en cualquier libro. Me parece que lo que nosotros tenemos que hacer desde la experiencia de la investigación en lavado de activos y lavado de activos de organizaciones delictivas es tratar de empezar a ponernos de acuerdo sobre qué es lo que hacemos, o mejor dicho, qué es lo que no hacemos para ser efectivos en este tipo de investigaciones. Y entonces, yo a este tema de la investigación que tenga que ver con el lavado de activos provenientes de delitos graves cometidos por grupos o asociaciones ilícitas o crimen organizado, o si se quiere ahora crimen organizado transnacional o como se le quiera llamar, tiene que ver con que tenemos la necesidad de cambiar una cultura de los operadores del sistema judicial. Yo en varias oportunidades lo afirmé y el motivo o el leitmotiv de esta charla tiene que ver con que insisto en que escasea o no hay en la justicia penal una verdadera cultura del decomiso. El decomiso, que es ese viejo instituto del artículo 23 del Código Penal, que constituye esencialmente la acción o la decisión que debe tomar el juez junto con la sentencia condenatoria de pasar a el dominio del Estado los bienes producto del delito y los que han sido utilizados como instrumento del delito, es quizá solamente un instituto del que se acuerda el tribunal que dicta la sentencia o el juez que dicta la sentencia, que se acordaba el juez que dictaba la sentencia cuando era unipersonal, y respecto al cual nadie trabaja durante la investigación del proceso. Nadie tiene en mira
al futuro decomiso. Y esto es quizá un condicionamiento cultural que tenemos desde que empezamos de Pinche, donde los bienes y el producto del delito no ha sido de ninguna manera un objetivo en las investigaciones. Me acuerdo que una vez un viejo juez de instrucción siempre me decía siempre lo mismo: a mí dame un preso, una máquina de escribir y hago maravillas. Pero no se trata exclusivamente de que la causa penal tiene que ver con el imputado, con la declaración indagatoria del imputado y con las pruebas que podamos tener respecto al imputado con relación a la acción típica, antijurídica y culpable que es objeto de imputación penal y respecto de la cual, respetándose el principio de congruencia, vamos a llegar al dictado de una sentencia definitiva. Se trata de algo más, se trata de la necesidad de ver en determinado tipo de delitos el perfil empresario del delito. Hay delitos que no son esencialmente se terminan o culminan en sí mismos como podría ser un homicidio. Hay delitos, y esencialmente los de cuello blanco, y ahora se está notando mucho más en materia de narcotráfico, la otra punta, la verdaderamente importante de los delitos de drogas de los que hablaba Sebastián, la parte más importante, aquella que cosificó al consumidor, la que muestra un perfil empresario. Las organizaciones delictivas que se dedican al narcotráfico, o las organizaciones delictivas se dedican a las estafas en grandes proporciones, o las bandas que se dedican a los robos, como los casos de los piratas del asfalto, tienen un perfil empresario. Y si uno analiza a los grupos delictivos del crimen organizado, yo siempre lo grafico como una especie de pirámide. ¿Qué hay en esta pirámide? Hay una base y un vértice. El vértice es muy chiquitito porque acá están los capos o el capo. Y la base es muy grande, ¿por qué? Porque acá están los ejecutores de las operaciones que diagrama el grupo delictivo. Que en muchísimos de los casos, estos de aquí abajo, más allá de ser los que más cerca están del barro, los que más cerca están de ser atrapados, los que más corren el riesgo de su pellejo, porque son los que más cerca están del alcance de la acción de las fuerzas de seguridad o policiales, o como se les llama, en realidad para el grupo son descartables, son fungibles. Esto es, a los que atrapan acá abajo se los reemplaza por otros. Yo me acuerdo cuando en mi carrera también pasé por penal económico y me acuerdo que teníamos causas de narcotráfico vinculadas con las mulas. Y me acuerdo que, si hay alguien de penal económico que puede acordarse y ver cómo es ahora, y en aquella época cuando deteníamos a alguien, a una mula que llegaba a Ezeiza con droga, se le secuestraba el pasaje de ida y vuelta. Ahora ni siquiera tienen el pasaje de vuelta. Hasta en eso las organizaciones no quieren arriesgar dinero. Pero lo arriesgan, y es más, con toda seguridad en muchas oportunidades, la acción efectiva, más allá de la pericia de la fuerza de seguridad, etcétera, etcétera, puede también estar vinculada con alguna delación, porque cuando uno cruza un río con vacas gordas, y si el río tiene pirañas, primero manda a las vacas más flacas para que se entretengan las pirañas para poder pasar las vacas más gordas. Y esta organización o esta graficación que uno verifica de los grupos delictivos, de las acciones ilícitas, de lo denominado crimen organizado como empresa. Si uno piensa en las ganancias y utiliza la ley de la gravedad, las ganancias van para los capos. Y entonces, si en el accionar de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas policiales, que son la base de nuestro trabajo, como decía Sebastián, porque ellos están en el campo de la investigación, en el campo de los hechos, a los que se llega generalmente es aquí, a los de abajo, a los fungibles, y la investigación en muy pocas oportunidades nos puede llegar hacia arriba, hasta los capos, porque también hay reglas de la no delación, no digo de la omertá como la mafia, pero de la no delación con toda seguridad.
Y si lo importante para el capo es la ganancia, ¿por qué no orientamos la investigación a la ganancia, que es lo que más le va a doler al capo? Porque mantener detenidos 2, 3, 4, 5 años a alguien de aquí que efectivamente por principio de culpabilidad y por una serie de circunstancias que hacen al análisis de su conducta en función del tipo penal sería correspondiente una pena privativa de libertad, también tenemos que ir a buscar a los de arriba. Y la forma de afectarlos, en principio, es a través de la víscera más sensible, que todos sabemos que es el bolsillo. ¿Y cómo llegar a esto? Porque en definitiva, no, enunciarlo parecería fácil, no es nada fácil, pero empecemos. Y creo que tenemos que empezar con una modificación de nuestra cultura. No tenemos cultura del decomiso. El decomiso legislado en el artículo 23, que también estaba legislado en la ley de drogas. En su momento, la propia ley de drogas establecía una consecuencia jurídica en el artículo 30, no me recuerdo, relativo a el comiso del producto o de los bienes productos del narcotráfico. Implica necesariamente que empecemos a buscar bienes respecto de los cuales poder ser materia de decomiso al momento de la sentencia definitiva. No lo tenemos. Estamos acostumbrados, estamos culturalmente condicionados a que cuando llega un sumario, lo que analizamos es el imputado, los hechos y no vamos a la ganancia. Miren, yo lo grafico de la siguiente manera. Supongamos que a la sede de un juzgado federal de cualquier lugar del país le llega las actuaciones de la prevención o información de la prevención vinculado con la existencia o de una denuncia anónima o de actividades de inteligencia policial que han detectado la existencia de determinados movimientos que tengan que ver con una posible existencia de un laboratorio o una cocina, entre comillas, de droga en un lugar determinado. Normalmente el juez, a efectos de darle razonabilidad a la medida atentatoria contra garantías constitucionales, es decir, antes de empezar ningún allanamiento, nada por el estilo, ordenará determinado tipo de investigaciones de inteligencia, filmaciones, pesquisas, testimoniales, verificar cuál es el movimiento del lugar, etcétera, etcétera, para recién después empezar una serie de medidas que tengan que ver con cercenamiento de garantías, como una escucha telefónica, etcétera, etcétera, hasta que de pronto, de acuerdo al lenguaje que van teniendo en esas comunicaciones telefónicas, de acuerdo a las características de movimientos que hay en el lugar, de acuerdo a la información que se viene recibiendo, el juez decide finalmente proceder al allanamiento de esa cocina. Hagamos memoria los que trabajamos en ese tipo de causa. ¿A quién manda el juez? El juez manda a la policía, generalmente una brigada vinculada con narcotráfico, a la división perros, para que olfateen y busquen a ver dónde hay posibilidades de encontrar material estupefaciente. En los últimos tiempos también mandan en algún caso a algún informático para que sea algún elemento de poder llevarse algo. Entonces entran 10, 15 personas, entran al lugar, hacen todo un allanamiento, pasan los perros, buscan, encuentran la eventual cocina, encuentran la pasta base, encuentran algunos datos. Si hay un auto importante se lo llevan, obviamente lo incautan, eso no cabe ninguna duda, pero probablemente estén pasando al lado de una mesa de luz que tenga estados de cuenta corriente, la constitución del fideicomiso, actas constitutivas de sociedades, boletas de impuestos a nombre de sociedades respecto a determinado tipo de inmuebles, y pasan de largo. Y lo más importante está ahí, más allá del imputado y de la droga y de la cocina y de los papelitos para el fraccionamiento y de la pasta base, más allá de eso, lo importante es eso otro. ¿Y por qué lo importante es eso otro? Porque eso es lo que nos va a llevar a determinar cómo es que se maneja la ganancia y cuánto es el monto, e incluso hasta podrá servir eventualmente con relación a la prueba a la que estamos acostumbrados solo respecto del preso, como medida o como prueba indiciaria vinculada con los movimientos de plata que tiene el señor, que a lo mejor es mecánico de automóviles y tiene un movimiento de 1,5 millones de pesos por mes. Pero en realidad lo que nos está faltando, no solo a los operadores del sistema judicial, sino a los operadores del sistema penal en general,